Bienvenidos al resumen de la semana 23 del reto de la Biblia cronológica. Si tiene su Biblia ahí, la puede abrir y puede ver que nosotros hemos caminado durante toda esta semana por los Proverbios, por Primera de Reyes, por Segunda de Crónicas. Hemos visto cómo Dios se ha manifestado, cómo ha manifestado su gloria. Y esta semana comenzamos con Proverbios capítulo 21 al 24 y luego del 25 al 26. Y vemos el camino de la sabiduría. Estos capítulos nos instruyen sobre cómo vivir con integridad, justicia y dominio propio. Se recalca la verdadera adoración a Dios, que no se basa solo en ofrendas, sino en vivir con rectitud, como lo dice Proverbios capítulo 21, versículo 3. El sabio es prudente con sus palabras, evita la contienda, trabaja con diligencia y actúa con humildad. Bueno, esta semana aprendimos que nosotros somos llamados a ser personas sabias, a actuar con prudencia, a, antes de actuar, a pensar lo que vamos a decir, no a decirlo a la ligera. Dice la palabra de Dios que el sabio ve el mal y se aparta. Si hay cosas donde usted no, donde usted sabe que el mal se va a manifestar, deberíamos apartarnos de eso. Se repite la advertencia contra el necio, contra el perezoso, contra el burlador y contra el chismoso. El contraste entre el sabio y el necio. Vemos en el capítulo 25 al 26 y nos recuerda que el carácter es el cimiento de toda verdadera sabiduría. Más de una persona con mucho talento, pero sin carácter, es una persona sin cimiento. Y Jesús lo dice, no seas como aquel que construye su casa sobre la arena. Esa casa que se cae cuando viene el viento, cuando viene la tempestad, porque es una casa sin cimiento. Y una persona sin sabiduría, sin temor de Dios, es una persona sin cimiento. Con mucho talento puede tener, pero el carácter es el cimiento de esa sabiduría. ¿Amén? También vimos que Dios valora más la obediencia que las apariencias religiosas. Dios valora más que nosotros seamos verdaderamente obedientes, hijos de Dios. Y esta sección nos recuerda que la sabiduría es práctica. Se demuestra en cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo respondemos al conflicto y cómo tratamos a los demás. La justicia, la prudencia y el temor del Señor son los pilares de una vida bendecida, de esa vida donde podemos establecer nuestra vida. Y estos capítulos nos confrontan al corazón necio que resiste la corrección y exalta el camino recto del sabio. También vimos en Proverbios 20, 25 al 26 que aquí se resalta el poder de las palabras y la necesidad de sabiduría para hablar con oportunidad y verdad. Se denuncia la necedad y se advierte contra tratar a los insensatos como iguales. Amado, en los proverbios que leímos esta semana muchas veces dice, no le des consejo al necio, porque el necio es sabio en su propia opinión. Hay gente que tú tratas de darle un consejo, que tratas de ayudarlo, pero él es necio en su propia opinión. Es lo que él dice, es lo que él cree, es lo que él sabe, es su cosmovisión. Y hay una persona que hay personas que como no están, como la palabra de Dios no es su fundamento, no es su cimiento, sino lo que ellos piensan, lo que ellos creen, es difícil aconsejar a alguien. Y aunque tú lo aconsejes, y aunque tú le digas algo que es verdad, esa persona termina tomando su propia decisión. Y ese es el necio que es sabio en su propio pensamiento. Y este énfasis en la vida cotidiana del sabio prepara el terreno espiritual para entender el valor del templo y la presencia de Dios, porque esta semana también esta semana leímos sobre el valor del templo, de la presencia de Dios. ¿Amén? Lo vimos en Primera de Reyes, capítulo 5 al 6, y en Segunda de Crónicas, capítulo de 2 al 3, el templo, la casa del Señor. Salomón, como ya sabemos, el hijo sabio de David, emprende la edificación del templo en Jerusalén, como en las 7 semanas, como en el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, vemos que la gloria se manifestó, en este templo también la gloria se manifestó. Ahora el pueblo podía construir una morada para Dios y se establece la alianza
Salomón establece alianza con Irán y recluta artesanos y obreros. El diseño refleja la belleza, la reverencia, la santidad, el oro, madera, querubines. Cuando yo leía esto con mi esposa, decía, wow, qué hermoso este templo, cómo Salomón edificó todo esto, cómo pudo esto ser tan glorioso, aunque es un templo hecho con manos de hombre, porque Salomón lo dice, Señor, ¿quién puede contener tu gloria? El templo es un símbolo visible del pacto de Dios con su pueblo, que ahora tiene un pacto eterno, porque dice la palabra que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. La construcción del templo fue una obra de reverencia, una belleza y una unidad nacional. El pueblo se une para edificar una morada del Dios eterno. Cada medida, cada material de Dios apunta a su detalle de santidad. Y a mí me gusta esto porque muchas veces se ha perdido la reverencia en este tiempo en la iglesia, en nosotros como hijos de Dios. Y hay cosas que parecen ser religiosas, pero son de santidad, amado. Hay cosas que la gente dice, no, pero no seas tan religioso, pero porque lees tanto la Biblia, qué tanto oras, qué tanto ayunas, qué tanto madrugas para orar. Amado, es buscando la santidad, porque la palabra dice que tú y yo fuimos apartados para grandes cosas. Y ese apartado significa la santidad de Dios. También vimos Primera de Reyes, capítulo 7 al 8 y Segunda de Crónicas, capítulo 4 al 7. Y los dos iban en contraste. Los dos esta semana iban en contraste, viendo cómo Salomón se hablaba en Reyes de la edificación del templo, pero al mismo tiempo en Crónicas se relataba esa edificación. Al contemplar el templo, Salomón ora reconociendo la grandeza de Dios. Es verdad que Dios no puede morar sobre la tierra, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 27, y la respuesta es afirmativa en gracia. La gloria de Dios llenó el templo, Segunda de Crónicas capítulo 5, versículo el 13 al 14, como el tabernáculo de Moisés. O sea, se repite el mismo patrón. Lo que vimos hace muchas semanas atrás, en la semana número 7, en Éxodo 40, cuando Moisés construyó el tabernáculo, aquella tienda de los levitas, las telas, cuando levantaron las columnas que estaban en el desierto, se manifestó la gloria de Dios. Aquí también se manifestó la gloria de Dios. Dice que el fuego descendió del cielo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo del 1 al 3, y era una señal de la aprobación divina. Salomón intercede por el pueblo en toda situación futura, guerra, sequía, pecado, pidiendo a Dios que escuche desde el cielo. Y aquí está un texto que muchos repetimos, que muchos siempre lo decimos, segunda de Crónicas, capítulo 7 al 14, si mi pueblo se humillare, entonces yo iré desde los cielos. Amado, la humillación, la humildad es importante para acercarnos al Dios vivo, al Dios todopoderoso. La dedicación del templo es un momento cumbre en la historia de Israel. Salomón reconoce la grandeza de Dios y se humilla ante él. La gloria del Señor desciende de forma visible, confirmando su aprobación. Y la oración de Salomón revela una teología profunda. Dios es fiel, escucha al arrepentido, perdona, restaura, siempre responde cuando su pueblo clama. Por eso es importante que usted y yo siempre permanezcamos orando, amado. Cuando usted y yo estamos orando, Dios está escuchando. Cuando usted y yo nos rendimos delante de su presencia, Dios inclina su oído a escuchar nuestras oraciones. Porque ya usted y yo somos el templo viviente. Pertenecemos a ese templo eterno, amén. Y este pasaje nos invita a redescubrir la reverencia y el poder de la oración en lo corporativo. Es bueno cuando oramos individualmente, pero cuando oramos como iglesia, cuando oramos como cuerpo, Dios escucha esa oración. Primera de Reyes capítulo 9 y segunda de Crónicas capítulo 8 vemos el reino de Dios establecido. Después de la dedicación, Dios aparece nuevamente a Salomón para confirmar su promesa, una promesa que le había hecho Dios a David. David reunió los materiales, reunió todo, dispuso en su corazón. Pero Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y Salomón culminó lo que Dios le prometió a David. Amados, Dios es un Dios de promesa. Lo que Dios dijo para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, para la iglesia, para el ministerio, eso se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios es un Dios que lo que promete, lo cumple. También vimos los salmos, el Salmo
11, el Salmo 134, 136, 146 al 150, y vemos que la alabanza va en aumento. Se dice que cuando el templo se inauguró, la alabanza se glorificaba a Dios. Dice que ni los sacerdotes podían ministrar en medio de esa presencia. El Salmo 11, una confianza del trono eterno de Dios, aun cuando los cimientos humanos tiemblan. Es una confianza en que nosotros estamos, que Dios sabe que lo que Él comenzó con cada uno de nosotros, Él lo va a terminar. Salmo 134, una invitación a bendecir a Dios desde el santuario. Salmo 136 es un recordatorio de las maravillosas obras de Dios, porque para siempre es tu misericordia, dice el Salmo 136. Amado, las misericordias de Dios son buenas, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Hoy es un día nuevo, hoy es un día de buenas misericordias, hoy es un día de justicia, hoy es un día de fe, hoy es un día de creer, o sea, hoy es un día de paz y de gloria, donde cada uno de nosotros puede ver la gloria manifestada de Dios en su trabajo, en su familia, en sus hijos, donde usted esté, ahí se va a manifestar la gloria de Dios. Y los últimos salmos, Salmo 146 al Salmo 150, y con eso cerramos el libro de los salmos esta semana, es una explosión final de alabanza. Dios es digno de alabanza por ser justo, libertador, creador y rey eterno. Y termina con un gran llamado universal. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y una reflexión al final: la construcción y dedicación de este templo no son eventos aislados, es profundamente, está conectado con el tabernáculo en el desierto, como ya lo dije, para finalmente estar conectada con la esperanza futura que está en Apocalipsis, capítulo 21 y 22, donde dice que ahí no habrá llanto, ya no habrá lamento, ya no necesitaremos la luz del sol, porque la gloria iluminará el templo eterno, que es Dios y su Hijo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es, así como la gloria de Dios llenó el tabernáculo en Éxodo y luego el templo en, en Salomón, también será lleno de la gloria de nuestro amado Jesucristo. Amén. Dice que el verdadero templo es lo que Dios establece para que ese reino sea eterno. Ya no es un rey que tiene debilidad, ya no es un rey que, como Salomón, que aún con toda la sabiduría que tuvo, pues su corazón se empezó a dañar a lo último, su corazón se empezó a desviar del verdadero propósito por el cual hacía las cosas. No importa cuántas obras tú y yo hagamos, no importa cuántas metas tú y yo alcancemos, amados, si lo importante no es que la presencia de Dios esté en nuestras vidas, lo demás no vale. Lo demás no vale. Salomón construyó ese templo tan hermoso y vemos que ya al último momento se estaba convirtiendo en un rey que estaba oprimiendo al pueblo, un rey que su corazón se estaba desviando de los propósitos, de los mandatos, y empezó a construir casas a sus esposas, empezó a construir altares a los ídolos de las esposas, y eso apartó el corazón de Salomón de Dios. Y aunque nosotros decimos, no, pastor, pero yo no voy a construir ningún ídolo, ninguna casa, yo no tengo muchas esposas, yo tengo una sola, pero a veces tenemos ídolos: trabajo, dinero, metas personales, metas aún ministeriales se pueden convertir en ídolos. Y voy a trabajar por esto y nos enfocamos en cosas que verdaderamente nos apartan del propósito de Dios. Yo no estoy diciendo, amado, que usted no tenga sueños, yo no estoy diciendo que usted no tenga metas, yo no estoy diciendo que usted no quiera alcanzar cosas, una casa nueva, un carro nuevo. Eso está bien que usted la tenga, pero que eso no aparte tu corazón de lo que es importante, de la presencia del Señor. Amén. Que nuestras vidas, como fue el templo, sea una morada santa, que nosotros no contristemos el Espíritu Santo, sino que verdaderamente donde nosotros nos paremos, donde nosotros estemos, se pueda manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas y en todo lo que hacemos, donde la gloria de Dios more y desde donde se eleve un cántico constante de aleluya. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y con eso culminamos y cerramos esta semana número 23 del reto de la Biblia cronológica.